Saludos cordiales desde la Huasteca Potosina, luego de las lluvias que han estado bendiciendo a esta tierra prometida, donde Dios puso su nido. Así de chulo se ve los paisajes. Hasta me siento ahí en Suiza, por donde jugaba Heidi. Mira nada más allá cómo se ven los cerros. De paisajes. Ahorita les voy a enseñar un poco más allá donde se ven más los cerros. Vamos viajando de Aquismón rumbo a Axtla de Terrazas. Luego de haber ido al rodante, al comercio ambulante, ya vamos de nuevo con toda la bendición de Dios. Esperemos estar en Axtla en un rato más, cruzando lo que es el crucero de color. Por cierto, peligroso porque aquí no hay semáforo. Aquí esa es la antigua Tamazunchale, Tancanguich, Jolol aquí es. Parece ser que seguiría lloviendo por 40 días y por 40 noches. A ver, hijo, enfóquenle la cámara allá en el cerro, aquí allá. Miren, ahí jugaba Heidi en la caricatura. Ahí meringas, los Alpes suizos. A que visiten nuestra bella y hermosa Huasteca Potosina, siempre majestuosa por naturaleza. Casi le andamos dando el toque a la Ribera Maya. Lo único que no tenemos jaguares para nosotros, pero el pasaje está igual de hermoso, igual de bonito. Y eso que con la supercarretera destruyeron mucha vegetación, pero ahí poco a poco se va recuperando. De hambre no se mueren en el camino porque hay bastantes frutas, mangos, naranjas, plátanos, liches, aguacates, miel, de todo tipo de cosas venden en el trayecto. Es cuestión de que se animen y se vengan a visitar la Huasteca Potosina, cual abarca 20 municipios y cada municipio tiene ahora sí que sus cualidades, tiene sus propias zonas turísticas. Tancanguich, Aquismón, Huehuetlán, Cuscatlán, Axtla de Terrazas. Miren allá enfócales, nene. Parece que estamos en los Alpes suizos, allá donde iba a buscar sus chivas el abuelo de Heidi.
seguimos mostrándoles un poco de la Huasteca Potosina. Miren, allá a lo lejos las montañas ya no se visualizan. Para aquellos que vayan a ver el video, pues está la invitación, vénganse a la Huasteca Potosina. Si no tienen a dónde irse de vacaciones, créanme que no se van a arrepentir. La Huasteca es económica, barata, no les alcanza para la comida, de frutas tropicales sobreviven. Cocos también hay, aunque no tenemos palmeras. Abunda el coco también por esos lados. Con esta vista que se avecina, nos estamos despidiendo de este pequeño video. Más enfócale, miren. Miren nada más que chulada de paisajes, así como para una postal. Miren allá, estamos llegando a las faldas del cerro, pero se ve chulada.